Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días. Comienza Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También estamos en diario usach.cl, TV USACH 50.1 y por supuesto estas nuevas plataformas, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Somos Línea 1. Gonzalo Espinosa, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días. Muy contento de que sea viernes, se viene el fin de semana. Yo creo que eso alegra a todo el mundo. Está en la misma onda de la Daniela, pensando en el descanso y no en el placer de trabajar, servir a la gente. No, pues si servimos a la gente toda la semana con todo el ánimo que uno tiene adentro. Esta es nuestra discusión clásica con Daniela con esos programas. Después llega a la casa uno y ahí, ¿qué hace? Puede leer, puede ver una película, puede estar con su familia. Sí, que acá estamos con otra familia. Hacer asado. Hacer asado, sí. Claro, pero no en esta tomarse época, un combinado, como hablábamos ayer. Un combinadito de combinadito. Ya. Dimos puras buenas ideas para el fin de semana, que además es el Día del Patrimonio. Así es. Que es todo abierto para hacer paseos familiares y todo conocer más de su país. ¿Ah? Todo súper lleno también. Sí. Hay que hacer fila para algunos lugares. No para todo. Acá en la USACH usted también puede venir porque tenemos una parte de la universidad donde está la antigua Escuela de Arte y Oficio que es patrimonial. Histórica. Para que lo sepan, ¿no? Realmente histórica. Bueno, el tiempo. Hoy menos frío que otros días, pero 6 grados en la mañana tempranito fue lo que yo alcancé a captar. Ahora tenemos 9 grados, que es la misma temperatura que teníamos ayer al comenzar el programa. Y la mínima fue 5 y se espera una máxima de 22. Un día particularmente soleado. Y mañana van a haber 24 grados de máxima. Va a estar rico el sábado, para eso que comentábamos del Día de los Patrimonios, 12 de mínima. Y el domingo va a estar un poquito más helado. 8 de mínima y 19 la máxima. Así que esa es la temperatura para la capital. Vamos a revisar las calles de Santiago, dice acá, a ver si nos sale una calle emblemática como la que salió ayer. A las 7:22 dice restricción de tránsito en calle Emaús, altura calle Getsemaní en Lo Barnechea, debido a poste derribado tras paso de vehículo. Corte de energía eléctrica de Jacín, operación a semáforo de José María Escribá de Balaguer con San José de la Sierra. Precaución. Esa es la información que tiene la cuenta de Transporte Informa. No hay mucho más que agregar con respecto a eso. Bueno, vamos entonces con el tránsito. Siempre usted nos ayuda y hoy día patrimonial y hay que mirar. Acá en Matucana hay un tren subterráneo que la gente no sabe. Sí, eso yo no lo conocía hasta que llegué a la universidad. Bien, para que vea que en todas partes hay patrimonio. ¿Qué le parece si vemos la pregunta del día? Por supuesto. Ya. Este fin de semana, este sábado y domingo, se celebra el Día del Patrimonio. Y le preguntamos a la gente cuál es el lugar más emblemático. Hay muchos lugares emblemáticos, nosotros pusimos solo 3 ahí para que la gente decía. Si usted va a París, compiten la Tour Eiffel. El Arco del Triunfo, me imagino. El Arco del Triunfo, sí. Y bueno, el Museo de Versalles. Y la iglesia que se incendió. No es el de Barcelona, pero es la Versalles. El Sacré-Cœur. El Louvre. Sagrado Corazón, pero hay otra que es más antigua que se incendió, ¿te acuerdas? Ya, no me acuerdo. Está en el corazón. Nunca he ido a París, lamentablemente. No. Solo a Talca, París y Londres. Cambiemos de tema. Ajá. Bueno, usted elige entre el Palacio de la Moneda, la Iglesia de San Francisco y el Estadio Nacional. Lugares emblemáticos de nuestra capital. Para bien y para mal, con su dulce y su agraz. Todo tiene su historia acá en Pero, Chile. ¿con qué identifica Santiago? Usted, lo primero que piensa. Vamos a ver. Me refiero a un monumento histórico, porque pensará quizás tantas Exacto. cosas. Pueden responder en nuestras redes sociales, @Radio USACH y @TV USACH. Son las 7:34. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió ante un grupo de alcaldes, variopinto, en que el Fondo Común Municipal será repuesto en el marco de la mega reforma y les ofreció incluso participar en la redacción del artículo respectivo. Durante la reunión, el secretario de Estado confirmó que el fin de las contribuciones para mayores de 65 años implicará una merma cercana a los 70 millones de dólares solo para los municipios, pero en total son 200. Mientras el alcalde Jaime Belolio, de Providencia, advirtió diferencias en las cifras entregadas por el Ejecutivo. Siempre las cifras. La Corte Suprema acogió la prescripción del cobro de pagarés asociados al crédito con aval del Estado, revocando una resolución previa de la Corte de Apelaciones de Santiago. El fallo estableció que la imprescriptibilidad del CAE beneficia únicamente al fisco y que pierde efecto cuando el banco no acredita haber ejecutado el cobro de la garantía estatal. Bancos y actores del retail financiero manifestaron preocupación por una indicación incorporada en la megareforma que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses. Mire, conocida como anatocismo, propuesta por diputados del Partido por la Democracia y aprobada en la Cámara. La industria advirtió que una prohibición total sería inédita a nivel internacional y podría impactar productos financieros como tarjetas de crédito, créditos con periodos de gracia, depósitos a plazo, además de provocar alzas en las tasas de interés. O sea, quieren interés sobre el interés sobre el interés. Representantes de Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador se reunieron en Santiago para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado y el narcotráfico. Las autoridades firmaron un compromiso de colaboración en seguridad y persecución criminal, mientras el fiscal nacional Ángel Valencia expuso sobre los desafíos que enfrenta la región ante el avance de las organizaciones delictuales transnacionales. Estados Unidos expresó su apoyo a Rumanía tras el impacto de un dron en un edificio residencial de la ciudad de Galati, cerca de la frontera con Ucrania y Moldavia. Un hecho que dejó 2 personas heridas. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, condenó la imprudente incursión y reafirmó el compromiso de defender el territorio aliado, aunque evitó responsabilizar directamente a Rusia o Ucrania por el ataque. Y en el ámbito deportivo, la Universidad Católica hizo historia tras vencer por 1-0 a Boca Juniors en la Bombonera por la Copa Libertadores 2026, convirtiéndose en el primer club chileno en ganar oficialmente en ese estadio. El triunfo puso fin a un invicto de 63 años de Boca como local ante equipos chilenos y permitió que Chile instalara a 2 clubes en octavos de final del torneo junto a Coquimbo Unido. La verdad es que Montes se mandó un golazo ayer en la Bombonera. Ahí un golazo. Está en los medios de comunicación chilenos, lo puede ver, una joyita, a la europea. Así es. A la europea. Son las 7:37. Conectémonos con nuestra estación editorial. El lunes, el presidente de la República, a mediodía, va a dar a conocer su primera cuenta pública respecto a la marcha de su gobierno. Como es obvio, siempre que está partiendo un gobierno, el primer discurso es sobre lo mal que recibe el país, la culpa del gobierno anterior de los males y el buen propósito y anuncio de sus principales estrategias políticas, etcétera. O sea, más anuncio que otra cosa, no se le puede pedir mucho tampoco al Olmo. Bueno, pero ¿qué esperan los chilenos que el presidente diga o haga? Hay, primero aceptemos, un clima de frustración de la opinión pública que esperaba mucho más del actual gobierno. Se ha visto débil en materias esenciales, no tiene política migratoria, no tiene política de seguridad, no la tiene, no es que no la han dado a conocer ni falta el anillado. Y por otro lado, en materia económica hay bastante incertidumbre sobre este proyecto de ley misceláneo, que tiene más consecuencias de lo que se puede esperar para una persona que pasa un poco inadvertida frente a estos temas. Por lo tanto, CADEM hizo una encuestita y le preguntó a los chilenos qué espera, cuáles deben ser los objetivos de la primera cuenta del presidente Kast. Bueno, hay un 44% que espera que el presidente reconozca los errores y enmiende el rumbo de su administración. No están para nada contentos. Hay otro 40% que prefiere que anuncie finalmente reformas y proyectos, porque hasta aquí mucho humo, mucha palabra, pero no están los proyectos reales y concretos. Particularmente, ¿en qué temas? La gran mayoría
piensa que la delincuencia y la seguridad, crimen organizado, urgencia principal, 61%. Después viene economía, empleo y costo de la vida, 46%. El tema migratorio ha ido perdiendo importancia ante los ojos de los chilenos por las urgencias de la vida cotidiana. Expectativas, bueno, un 23% espera prioridades en el plan de reconstrucción, un 20% en el ajuste fiscal y un 18% espera que diga cosas sobre salud. Y de todas maneras, el 55% de la población encuestada declara tener mucho o bastante interés en informarse sobre lo que ocurra durante el discurso presidencial. En general, suele ocurrir que en el primer discurso presidencial todavía el país está un poco a la expectativa de lo que va a ser un gobierno que está partiendo, que ha mostrado algunas cartas, pero en el último tiempo los presidentes han tenido dificultad en la partida por el tema de exceso de optimismo, con discursos muy prometedores, halagadores para la opinión pública, pero que cuando se enfrentan al gobierno se encuentran con problemas como no conocer cómo funciona el Estado. Le pasó al gobierno del presidente Boric. Acuérdense que llegó un momento tal que tuvo que pedirle a aquellos que había denostado, que era la antigua y vieja concertación, que por favor le ayudara a administrar el Estado. Y ahora se ha visto que no tienen mucha idea. El caso más emblemático, no es el único, ojo, el del ministro de Seguridad que salió, Steiner, cuando dijo que, siendo la ministra, que no sabía que tenía que tener un plan de seguridad, una de las cosas más insólitas. Y resulta que la ley que crea el ministerio establece como primera obligación un plan de seguridad y segundo, el plan está. Pero hay algunas señales de que está empezando a venir un cierto pragmatismo que hace pensar, no digamos que esta es una segunda etapa de un gobierno, pues como me decir que en menos de 3 meses quemó los cartuchos ya de una etapa. No, viene saliendo de una tremenda crisis de instalación y tiene la oportunidad de relanzar su gobierno, sin duda. Pero para eso necesita diseño de los programas específicos de lo que va a hacer. Segundo, no tiene para qué partir de cero. Esa política de partir de cero es destructiva. No puede ser que cada gobierno deshace lo que hizo el anterior y quiere refundar todo. Eso es un profundo error. Tiene que apoyarse en lo que existe y creo que el ministro de Seguridad, ministro Arrau, Martín Arrau, ha hecho lo correcto, con pragmatismo, con sentido político. Dice, partimos de donde quedó el gobierno anterior, hay un plan, está vigente y nos vamos a apoyar en eso porque nos da bastantes herramientas para avanzar, pero vamos a mejorar. Esa es la actitud que uno espera de un gobierno. Y segundo, redefinir bien los ejes y establecer el cómo. La gente se da cuenta que hay mucho ruido en estas cosas y que por lo tanto esto debería cambiar. La gente quiere pragmatismo, no quiere refundaciones, quiere que le resuelvan sus problemas. Pero siempre se tropiezan, se vuelven a tropezar. Se ordenó el gabinete, eso fue un cambio de gabinete que cambió, se supone, el diseño. Algunas señales hay al respecto, pero se siguen pisando, no sé, la punta de los pies. Estaban empezando a negociar y el ministro García Ruminó mostró las cartas. El gobierno está dispuesto a ciertas reformas, ciertas concesiones, hacer ajustes a la reforma estrella del gobierno. Claro. Y incluso habló de rebajar la invariabilidad tributaria de las empresas del 25 al 20% y revisar el millonario crédito al empleo que están en el proyecto. Ahora, estas cosas habían trascendido. Yo las escuché hace ya semanas que el gobierno se había abierto. Pero eran cartas que el gobierno tiene para negociar con la oposición. Cuando tú negocias, yo ya conozco estas trampitas, te tienes que convencer que se hizo un cambio en el programa que presenta el gobierno, o el proyecto de ley del gobierno, y que fue para una concesión tuya, tú lo lograste. Entonces tú te vas a Antofagasta o a Concepción y dices, le golpeé la mesa al ministro y por lo menos rebajó la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años. Gran logro mío. Pero si el gobierno ya estaba dispuesto y lo tenía como arma de concesión y se filtra, ya perdió el efecto. Entonces ya no es que la oposición sacó algo, sino que se quiere vestir con ropa ajena. Lo mismo el tema del crédito al empleo, que es carísimo. En este contexto, la verdad, sigue siendo confuso, porque el ministro adelanta y el ministro de Hacienda de inmediato enmienda la plana que podrían haber reforma y podrían no haber ninguna. ¿Por qué? Porque necesita guardarse cartitas de la manga. Pero parece que el presidente empieza a entender
que ya no está en campaña, que ahora necesita empezar a gobernar. Y gobernar significa poner la pelota al piso, conversar con la oposición, porque no se trata de ganar por un voto. Eso es un profundo error, sobre todo en materia de reformas estructurales. Necesita consistencia de amplios apoyos o flor de un día las cosas que se aprueben, porque viene el gobierno siguiente y cambia todo. Bueno, yo creo que la grandilocuencia no es una muy buena receta para gobernar y esperamos que juntos, la misma postura, que el gobierno ajuste el tono y busque los acuerdos necesarios para que el país avance. Son las 7:45. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. El gobierno aceleró la tramitación de 3 proyectos vinculados al control de la migración irregular en medio de nuevas medidas para reforzar la fiscalización laboral y fronteriza antes de la cuenta pública. Junto con ello, las autoridades anunciaron que se notificará a empresas que mantengan trabajadores extranjeros sin autorización, mientras el Ejecutivo informó que el 70% de las expulsiones de migrantes realizadas hasta ahora han sido forzadas. Todo esto ocurre en un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado transnacional y los intentos de coordinación entre países de América Latina para enfrentarlo. Y para conversar de esto, ¿con quién estamos en línea, Alejandro? Con el senador del partido Federación Regionalista Verde Social, representante de la región de Antofagasta, Esteban Velázquez, que además integra la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, muy temprano y Lo muy tenemos frío. en pantalla. Muy buenos días, senador. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buen día. Qué gusto saludarlos siempre y poder conversar de este tema. Precisamente nos encontramos en la región de Antofagasta y particularmente en Antofagasta, así que todo lo que ustedes quieran. Viene pronto en avión a Santiago y Santiago que aquí se va al paraíso, porque así le pasa a los senadores de región y los parlamentarios de regiones. Mucho avión. Senador, entremos a materia porque hay muchas cosas. Primero, el gobierno rinde cuenta el lunes. ¿Qué expectativa tiene usted de lo que debe decir el gobierno en los temas que usted estima que son los 2 o 3 más relevantes? A ver, yo en general soy optimista, entendiendo que tengo una diferencia tremenda con las posturas políticas del gobierno del presidente Kast, pero como todos sabemos, él obtuvo una amplia mayoría. De hecho, en la región de Antofagasta, altísimas mayorías, y hoy día la ciudadanía también debe comprender y en cierta medida adquirir responsabilidad, que cuando se vota por un gobierno, por un candidato a la presidencia, por un equipo de parlamentarios, representan algo, y lo digo quizás escapando un poco del tema, porque es una cuestión que uno observa cada vez que nos juntamos con vecinos, con ciudadanos, en el que se busca a la persona un tanto más simpática o que ofrece algunas soluciones demasiado facilistas. Hoy día hay, en cierta medida, alguna consecuencia, se respeta la democracia hasta que duela, no obstante, acá también hay consecuencias de aquello. Respecto a lo del día lunes, particularmente espero que haya algún capítulo para las regiones en el ámbito de la descentralización, de la profundización de la descentralización en el ámbito político y fiscal. Hemos tenido, yo diría, en los últimos 10 años, 15 años, y usted fue protagonista en este sentido, Alejandro, y tomó la batuta y se profundizó. Eso se ha frenado en cierta medida. Algo pasó con el gobierno del presidente Boric, que si bien respaldó una propuesta muy descentralizadora como fue en su momento el royalty minero que impulsamos con mucha fuerza, pero luego ahí creo que hubo timidez y las negociaciones no fueron muy fructíferas. Espero que el gobierno del presidente Kast hoy día haga mención a propuestas claras y concretas. Nosotros le hemos llegado a iniciativas como la falta de estrategias, las macrozonas no tienen estrategia hoy día de desarrollo con mirada del nivel central. Yo diría que para mí es muy importante aquello. Segundo, y quizás el mismo nivel de importancia o mayor aún, es humanizar el mensaje, por colocar un concepto que en cierta medida nos represente el ámbito un tanto más valórico, si se puede decir así. El mensaje político del presidente Kast, el de él y de su equipo político, ha estado en un tono, o quizás más que en el tono mismo, los conceptos que está ocupando, que en cierta medida deshumaniza, yo diría, el debate político, y eso puede acarrear a cuestiones insospechadas. Cuando se está en la política tiene una ética de trabajo. Tenemos a personas al frente, y en ese sentido me parece que en su mirada, entre las diversas reformas y propuestas que ya
está anunciado y está desarrollando y estamos ejecutando, como las que se vienen, creo que falta ese sello. Cuando nos demos cuenta que la dignidad del hombre no se puede perder en las propuestas, que debe estar siempre presente, me parece que ahí podemos lograr importante acercamiento. Senador Velázquez, en su circunscripción se vive un tema muy complicado hace varios años con el tema de la migración. ¿Cree que este gobierno ha tenido un cambio de timón respecto a la política migratoria? Ustedes saben que las propuestas respecto a migración desde un comienzo fueron siempre de carácter punitiva. Y yo no sé si era por ganar el voto fácil o porque efectivamente un sector conservador de nuestro país piensa aún en ese ser humano trabajador, sobre todo del norte, y que lo conciben casi como un peón. Pero hasta hace algunos años atrás eso no fue problema, porque esa mano de obra barata era recibida en las regiones del norte por los propios empresarios, de hecho llevado como temporero hacia el sur, y por lo tanto eran trabajadores que no les importaba que fuesen personas indocumentadas, pero aún así había una explotación de por medio. Eso fue cambiando porque además llegaron flujos migratorios que trajeron el crimen organizado, aprovechándose de las miserias y de las situaciones que vivían las personas migrantes, y finalmente se criminalizó el concepto de la persona migrante indocumentada. Efectivamente nosotros esperábamos que se recogieran muchas de nuestras, más que nuestras propuestas, de nuestras reflexiones que hicimos en su momento a los distintos candidatos, siendo optimistas. No obstante, también estábamos preparados porque podía cambiar el tono, como ha ocurrido hasta ahora, en el que no estamos en desacuerdo, eso quiero dejarlo muy claro. Estamos muy de acuerdo con regularizar, con ordenar, con controlar la frontera del norte. Si cuando Alejandro lo vivimos acá en el norte mismo y se provocan dificultades, pero hay que hacerlo con la herramienta que la Constitución establece, con el respeto a la dignidad del ser humano, y entendiendo que estas cuestiones son además procesos, fenómenos planetarios en el que por sí solos no lo vamos a conseguir. Entonces yo pienso que ahí el gobierno se ha visto un poco entrampado en entregar respuestas a sus electores más bravos, más duros, más difíciles, apareciendo con mano dura respecto al migrante, y por otro aparecen algunas luces como la ministra de Salud, por ejemplo, que hace notar desde su mirada de experta, de doctora, y sobre todo seguramente con una formación altísima en términos éticos, que ha dicho cuidado con las propuestas que está haciendo el gobierno, porque en el ámbito sanitario nosotros no estamos dispuestos en el fondo a obedecerlas. Yo diría que está medio entrampado también el gobierno y complicado con lo que estaba manifestando. Ahora, en este escenario, el tema, además de la migración, el tema del crimen organizado, ¿usted nota que hay un cambio de actitud de las autoridades, de los fiscales, de los policías, de las autoridades locales nombradas por el gobierno central, que el delegado presidencial, Pablo Pronto, que indique que se está tomando ya un ritmo y un estilo y una estrategia diferente a lo que tenemos? Yo diría, Alejandro, que esto es un continuo, Este gobierno querrá colocar su sello y se respeta aquello y se respalda cuando nos parecen situaciones razonables. Pero antes que incluso asumiera el gobierno del presidente Kast, y en plena campaña uno se preguntaba, ¿qué significa que la llegada de un gobierno supuestamente que llegaba con mano dura, con mucha firmeza? Eso significaba que las policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, por lo pronto, tendrían que correr más, tendrían que comprometerse aún más en la persecución del crimen organizado y en general el crimen común. Significaba que el ejército, la Fuerza Armada, que ya estaban en la frontera, tenían que colocar mayor compromiso y efectivamente cumplir con lo que la ley les mandataba de resguardar la frontera. Eso implica, o sea, significa que en un gobierno hay más compromiso de la Fuerza Armada y las policías, y con otro gobierno menos compromiso, a veces como el discurso político lo quiere hacer notar. Yo diría que no. Yo diría que ahí hay una formación que implica, y que todos hemos intentado aportar, cultivar, impulsar, que el poder civil se coordina con el poder militar, y la Constitución, sin duda, a cada uno le entrega roles y obligaciones. Y hoy, lo que, a propósito de la pregunta, observo que hay un trabajo, por supuesto, más profundo, porque ya hay más experiencia al respecto, así lo han dicho las distintas jefaturas policiales, y se esperan resultados también diferentes, porque este ha sido un proceso. Si se partió de mirada
muy penalizadora, castigadora respecto al migrante, y se puede entender porque hubo un momento altísimo con crímenes que efectivamente no vivíamos, nuestra sociedad no los teníamos, pero ha mejorado porque también ha habido inversión. Si lo han dicho los generales carabineros. Hemos recibido en los últimos 5, 6 años inversión que no te habíamos recibido nunca. O sea, antes le rendíamos mucho homenaje a nuestras policías y a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo a las policías, y los recursos eran escasos. Yo diría que han habido avances importantes en este trabajo continuo. Significa que cuando llegue otro gobierno conservador o progresista, va a ser espectacular lo que se haga. No, si estos son procesos que responsablemente y una constitución lo establece, y por supuesto cada gobierno tendrá que colocar sus normas al respecto, cuestiones que algunas de esas normas estamos discutiendo hoy día en la Comisión de Gobierno. Estamos conversando con el senador del Partido Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, integrante de la Comisión de Gobierno. Senador, yo le quería preguntar por algo que mencionó antes, la importancia que tienen los migrantes dentro de la fuerza laboral en nuestro país. Están, digamos, beneficiando en distintas áreas porque se vive una situación crítica también con el tema de la baja de la natalidad, entre otras cosas. Pero quería preguntarle por esto que anunció el gobierno de que comenzará a avisar y fiscalizar a las empresas que contraten a migrantes en situación irregular. Van a, digamos, cruzar información con la Superintendencia de Pensiones y van a enviarles, digamos, una notificación de que finalmente esto no se puede realizar. ¿Qué le parecen ese tipo de medidas? Mire, todo lo que implique mejorar hoy día la forma de ordenarnos como país, con el respeto a la dignidad del ser humano, me parece adecuado. Todo lo que implique que alguien está haciendo trampas de lado y lado, me parece bien. Lo que no podemos sí tolerar son situaciones cuando hay un trasfondo claramente en el que la búsqueda de decir estarán obligados, porque eso es lo que yo he escuchado alguna aclaración del subsecretario, pero las indicaciones que ellos ingresaron, en el caso de educación, de salud, hablan de obligación de informar, y en el caso que usted señala, si eso implica tener claridad y evitar que se caigan en irregularidades de lado y lado, está bien que se haga. Si hay formas, y lo que nosotros hemos escuchado en el tono, que efectivamente nuestros temores son que una vez detectado las personas que eventualmente tienen alguna orden de expulsión o efectivamente están como personas migrantes indocumentadas, podrían recibir las sanciones y las penas y la persecución como la que hemos visto en Estados Unidos y en otros países que han entendido de mala manera cómo tratar al migrante. El intentar colocar alguna norma de ese tipo que atente contra la dignidad de la persona migrante, no la comparto, por supuesto. Última consulta, se nos va el tiempo, senador. En Antofagasta, hoy, en este momento, ¿usted siente que el crimen organizado sigue penetrando, está medio detenido? ¿Qué resulta más, de acuerdo a la experiencia, porque es de las primeras regiones que empezó a sufrir este problema, funciona más como política pública, como estrategia del Estado? ¿Por dónde atacar al crimen organizado? Me parece que ya se ha asumido hace buen rato un estilo de trabajo, un tipo de trabajo de bastante buen nivel en las coordinaciones que observamos hoy día desde el Ministerio Público y las respectivas policías. Se han formado hace ya bastante rato, varios años, coordinaciones, algunas que son más visibles y otras, por supuesto, la reserva que corresponde por el tipo de crimen o de organizaciones que se persigue. Se han desbaratado, se observa un control de la policía, no que se haya llegado a cero ni que estemos en niveles mínimos, pero que hay una conducción policial, que hay coherencia con lo que se hace. Me da la impresión que incluso las sensaciones de desesperación, en algunos casos de frustración de la ciudadanía, de temor, ha ido disminuyendo, y eso tiene que ver con que se han entregado recursos desde el Ministerio Público, desde los fiscales para más recursos humanos, y qué decir para la llamada inteligencia policial que están aplicando con la tecnología que han adquirido también con fondos del nivel central y con plata de los propios gobiernos regionales. En ese sentido yo diría que en este continuo que hablamos se avanza, pero mi llamado profundo será siempre
a que cada política pública, sobre todo cuando se trate de personas migrantes e indocumentadas que tenemos en nuestro país, entendamos también que hay un concepto de aporte. Y incluso tenemos que ser más osados. Me da la impresión que estos 300.000, 400.000 migrantes indocumentados que hoy día tenemos en el país, según cifras que vamos recibiendo día a día, guarda relación con buscar fórmulas de cómo formalizar sin complejos. Esto que se lo menciona a usted, se lo comenté y se lo expuse al ministro del Interior, al director de Migraciones, al subsecretario Pavés, porque no podemos mirar hacia el lado. No lo decimos nosotros, lo dijo la propia Sociedad Nacional de Agricultura el año pasado, de esa cantidad de temporeros que tienen trabajando. En algunos casos, ciertos estudios dicen que podrían estar casi muy cercanos a algún grado de explotación. Los estudios han manifestado que cualquier situación que pretenda tipificarse como delito cercano a aquello, lo que hace más bien es fortalecer a este crimen organizado que hace del tráfico de personas un negocio. No es tan fácil llegar y lanzar una propuesta como ha ocurrido, a veces sin la mirada humana, y por eso que a propósito del día lunes espero que haya un poquito más de sentido humanitario en el discurso político y los anuncios del presidente que el próximo lunes, en términos de migración, por ejemplo. Muchas gracias, senador Velázquez. Un agrado, un abrazo. Cariño a Calama, que estuvo bien sacudida el otro día. Así es, los vamos a transmitir con mucho gusto, don Alejandro, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Que tenga buen día, senador. Son las 8:01 y vamos a una pausa. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. En una ciudad de movimiento, donde los medios transforman el mundo, te acompañamos las 24 horas. Con los contenidos más relevantes, estés donde estés. TV USACH 50.1, @TV USACH. Radio USACH 94.5, @Radio USACH. DiarioUSACH.cl, @Diario USACH. Somos Medios USACH. Las comunicaciones que mueven tu día. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad.
La Corte Suprema restringió la aplicación del principio de confianza legítima para funcionarios públicos, estableciendo que no podrá invocarse cuando existan antecedentes disciplinarios en contra del trabajador fiscal. En un fallo unánime, la tercera sala determinó que investigaciones penales en curso o sumarios administrativos constituyen antecedentes suficientes para afectar la continuidad laboral de funcionarios a contrata, incluso cuando sus vínculos hayan sido renovados más de 5 veces. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió ante los alcaldes que el Fondo Común Municipal será repuesto en el marco de la mega reforma como una norma legal y les ofreció participar en la redacción del articulado respectivo. Durante una reunión con alcaldes de tendencias diversas, el secretario de Estado confirmó que el fin de las contribuciones para mayores de 65 años implicará efectivamente una merma cercana a los $200 millones, 70% de los cuales van directamente como aporte al Fondo Común Municipal. Mientras el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, advirtió diferencias en las cifras entregadas por el Ejecutivo con la que manejan los alcaldes. La Corte Suprema acogió la prescripción del cobro de pagarés asociados al crédito con aval del Estado, revocando una resolución previa de la Corte de Apelaciones de Santiago. El fallo estableció que la imprescriptibilidad del CAE beneficia únicamente al fisco y que pierde efecto cuando el banco no acredita haber ejecutado el cobro de la garantía estatal. Bancos y actores del retail financiero manifestaron preocupación por una indicación incorporada a la mega reforma que prohíbe el cobro de interés sobre interés, conocida como anatocismo, propuesta por un diputado del Partido por la Democracia y aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados. La industria advierte que una prohibición total sería inédita a nivel internacional y podría impactar productos financieros como las tarjetas de crédito, los créditos por periodo de gracia, depósitos a plazo, además de provocar alzas en las tasas de interés. Y en el plano deportivo, la Universidad Católica hizo historia tras vencer por 1-0 a Boca Juniors en la Bombonera por la Copa Libertadores 2026, convirtiéndose en el primer club chileno en ganar oficialmente en ese estadio. El triunfo puso fin a un invicto de 63 años de Boca como local ante equipos chilenos y permitió que Chile instalara a 2 clubes en octavos de final junto a Coquimbo Unido. Son las 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Colombia. Está bien inestable el panorama. En fin, si uno va a Argentina con Milei, hay una creciente tensión social. Si ve Bolivia, las protestas que continúan y el gobierno preparando la arremetida de las Fuerzas Armadas para tratar de restablecer el orden público, hasta aquí sin mucho éxito. Perú también va a segunda vuelta en un clima de inestabilidad, pero sobre todo político. Y Colombia, donde irrumpió un candidato de la extrema derecha con el mismo discurso de Milei, de Kast, de todo. Bueno, de esto, de Colombia y de lo que está pasando en este cuadro en América Latina, sobre todo, vamos a conversar con nuestro invitado, que no solo es abogado, es un destacado analista político y además es una persona con muchas redes en el panorama político de nuestro continente. Hablamos de Harold Correa, abogado y analista político, como dijo Alejandro, que está desde Colombia. Muy buenos días, Harold, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Alejandro. Un gusto saludarlos desde la capital de Colombia, Bogotá, que está fría, hay una hora menos también, y efectivamente se nota el clima preelectoral desde ya. Muy Así que tenso. contento de comunicarme con ustedes. Dice que está muy tenso, e incluso hay cierre de fronteras que me llama la atención, nosotros nunca hacemos eso cuando hay elecciones, y se ha agudizado cierta violencia, algunas arremetidas de algunos grupos armados. ¿Cómo el cuadro en que van a ir a votar los colombianos, que son como 40 millones? Interesante la pregunta, porque creo que, siempre lo digo, teniendo un continente que compartimos una misma lengua y muchos de los problemas son similares y muchos transversales, tenemos muy poco conocimiento de la realidad política e institucional de los países cercanos, como en el caso de Colombia. Un par de cosas importantes para los auditores. En Colombia, lo que se vota el domingo, pasado mañana, es solo presidente. Hubo elección parlamentaria en marzo de este mismo año y la elección presidencial por mandato constitucional
corresponde en primera vuelta este domingo 31 de mayo y en segunda vuelta el 21 de junio. Y el presidente o la presidenta o el presidente, porque hay una candidata que también podría tener posibilidades, sería el que asumiría el 7 de junio, el 7 de agosto. Entonces tenemos 31 de mayo, 21 de junio y 7 de agosto. La regulación de todo esto está dado por el artículo 190 de la Constitución colombiana, de las elecciones presidenciales, y se eligen fórmulas. A diferencia de Chile, se elige presidente y un vicepresidente, que son obligatoriamente los inscritos para que la gente vote por fórmula. Y el vicepresidente, evidentemente, tiene una votación igual al presidente que eventualmente salga electo y tiene un mandato constitucional de reemplazo, de funciones institucionales bastante interesante. Por eso la política colombiana juega con esta válvula de escape para la integración, que es la vicepresidencia. Y hay algunas novedades desde el cierre de la inscripción hasta ahora, que también es interesante saberlo. Por ejemplo, la candidata Clara López renuncia a la candidatura. Clara es una senadora de izquierda y se queda ese espacio vacío y queda particularmente la papeleta con un espacio vacío en que ella no va a figurar, pero sí va a figurar un espacio vacío. Eso es interesante porque son características del sistema electoral. Y por otro lado, también ha pasado que hay candidatos que se han bajado muy extemporáneamente para apoyar a otro candidato. Por ejemplo, hay un candidato de apellido Caicedo que se bajó para apoyar al candidato Iván Cepeda. Son características interesantes de la elección porque te dan la fórmula de que efectivamente Colombia tiene un sistema electoral que se ha puesto en circunstancias que nosotros no nos hemos puesto, en Chile, por ejemplo, y particularmente hay otro dato interesante para la población chilena, que existe constitucionalmente la posibilidad en el voto de votar en blanco. Existe una casilla para votar en blanco en el voto. Entonces, efectivamente, la expresión de desconformidad, de descontento con el sistema electoral, tiene una opción institucional. Como bien decía Alejandro, votan 41 millones de colombianos habilitados, de los cuales 1,3 más o menos están fuera de Colombia acreditados o registrados, y la población hombre-mujer se divide un poquito más para las mujeres, o sea, hay más mujeres colombianas electoras. Eso es como en general. Yo estoy dispuesto a la conversación más política también, Alejandro. Harold, quería preguntarte por las figuras que están emergiendo como posibles favoritos para pasar a segunda vuelta. Bueno, se menciona a Iván Cepeda, que sería la continuidad del presidente Petro, pero por otro lado emergió esta figura de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, que también nos genera mucha curiosidad. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Sí, a ver, la política colombiana, me voy a hacer cargo del tema de la violencia también. La política colombiana, tradicionalmente, desde el surgimiento de la República Colombiana, está dividida básicamente en un tronco muy conservador, que era el Partido Conservador, y en un tronco más de centro-izquierda o izquierda liberal, que era el Partido Liberal. Eso ha acompañado la política colombiana hasta el día de hoy, y las facciones o liderazgos que han surgido una y otra vez tienen que ver naturalmente con la matriz o ideológica o conceptual de uno de estos dos grandes bloques. Por eso esta elección es interesante, porque además es corolario de la elección anterior, que fue la gran sorpresa, porque surge el liderazgo de Petro, que rompe un poco la lógica liberal conservadora como matriz y sale un poco rompiendo el escenario desde la izquierda, con predecido un prestigio político importante. Sabemos que el gobierno de Petro, y eso es importante analizarlo, es un factor para esta elección trascendental, porque la sociedad colombiana se está discutiendo básicamente en torno a si queremos la continuidad de políticas progresistas de izquierda como la de Petro, o queremos un Estado más seguro, con mayor capacidad de reacción frente al crimen organizado, por ejemplo. Y el tema de la violencia, Alejandro, que tú preguntabas, es un tema que cruza la historia política colombiana y ahora en esta elección muy particularmente, porque ha habido un resurgimiento de grupos armados, según los detractores del presidente Petro, a propósito del diálogo excesivo, de la tolerancia excesiva que ha tenido el gobierno del presidente Petro. Eso siempre es subjetivo, pero es un factor de discusión en la política colombiana de cara a la elección presidencial. Es importante Colombia. ¿Por qué estamos analizando Colombia? Por cierto que es importante. Primero, un actor relevante en la comunidad andina. Segundo,
el tema de seguridad en Colombia no solamente es un tema que le compete a los colombianos, sino que la inseguridad colombiana, siendo un poco eufemístico, también ha sido una inseguridad de exportación. Y muchos de los países al sur de Colombia han tenido resabio de crimen organizado que ha surgido en las fronteras colombianas. Por lo tanto, lo que Colombia haga con su situación de seguridad y con su situación de migración impacta al resto de América Latina sin duda. Tercero, por ejemplo, para hablar de la importancia de Colombia, ellos tienen una articulación de Sudamérica con el Caribe única y muy importante, sobre todo cuando Venezuela tiene reducida su capacidad geopolítica en el Caribe. Colombia es el único país, a mi juicio, que tiene la capacidad política, técnica y de articulación en el Caribe para los intereses de Sudamérica. Y lo otro es la economía colombiana, que es una economía muy potente en América Latina y que está pasando por un periodo de crisis. Respecto a lo que Gonzalo decía, y que quiero ligarlo con esto, el gran debate político que ya anticipaba tiene expresiones en candidatura. Iván Cepeda, que comparte una candidatura a su vicepresidencia con Ana María Quilque, que es una dirigente indígena, que ahí se ve primero la inclinación centroizquierda de Iván, y también por otro lado se ve la inclusión política electoral del mundo indígena. Es el candidato favorito para la primera vuelta, porque tuvo un cierto resurgimiento identitario el gobierno de Petro, que endosó a Iván Cepeda, pero Iván Cepeda tiene un prestigio muy sólido en la política colombiana. Es un senador con mucha experiencia política, con mucho respeto, con mucha transversalidad política en Colombia, lo que lo ha situado indudablemente con una primera opción de capitalizar lo positivo de Petro, pero también de ponerle una impronta como de mayor templanza, por decirlo de alguna manera, a lo que podría venir con un gobierno de él. Y surge en la derecha, y esto es muy interesante porque recordemos que tanto el presidente Duque, Santos como Uribe, que es muy conocido, tienen una raigambre, como yo decía, conservadora, y que efectivamente han gobernado Colombia muchísimos años, y por lo tanto la derecha, como conocemos en América Latina la expresión de ese grupo más de centro-derecha conservadora, debería haber tenido una buena opción para ganar ahora. Se ha diluido, se ha fragmentado y ha tenido un mal rendimiento electoral para esta elección. Y presenta hoy día una candidata que va en tercer lugar en las encuestas, que es un poco, comillas, la heredera del uribismo, que es la candidata Paloma Valencia, con una dupla con un académico de apellido Oviedo, y Paloma Valencia, siendo una muy buena candidata, no ha tenido la rentabilidad electoral suficiente como para detener al personaje de esta elección, que es lo que tú mencionabas, Gonzalo, que es un señor que se llama Abelardo de la Esprilla. Abelardo de la Esprilla es un candidato outsider de la derecha, es un candidato de extrema derecha, podríamos calificar desde la perspectiva chilena, pero además con una composición muy sui generis, porque es un candidato que no viene de la política, es un candidato que viene de la empresa y particularmente de un gran estudio de abogado que ha tenido un éxito en su vida profesional, pero también familiar, muy contundente desde el punto de vista económico. Es un famoso con muchos recursos en Colombia y además que viene bien outsider desde la política. Entonces, ahí efectivamente ha ocurrido un fenómeno en que yo podría decir en términos gruesos que el candidato Iván Cepeda ha mantenido un primer lugar, pero desgastándose gradualmente. Es decir, empezaba hace 2 meses atrás con un 44, un 45, un 48, y ahora las últimas encuestas le han dado un 38, un 40 y tanto. Es decir, ha bajado un poco, pero sigue manteniendo una sólida primer lugar para la primera vuelta. Harold, el segundo lugar... Sí, la segunda vuelta, ¿qué pasa en ese escenario? ¿Para dónde se inclinaría el voto de la derecha tradicional? Me imagino a ultraderecha nomás, como pasó en Chile. Es muy probable, ¿por qué? Porque no obstante ser un outsider, él ha tenido una cercanía histórica, digamos histórica 3, 4 años atrás, con el expresidente Uribe. Y de hecho en Colombia hubo una cierta polémica porque Uribe en algún minuto tuvo que refrendar su apoyo a Paloma Valencia, y eso hizo que se distancie un poco en los últimos tramos de la figura de Abelardo de la Esprilla. Pero es indudable que si uno ve las 14 fórmulas, porque acá no hay 3 fórmulas, hay 14 fórmulas, y ya vimos que 2 habían bajado, esas 14 fórmulas, la mayoría tiene una composición más ligada al centro político o a la derecha. Por lo tanto, lo más probable, dependiendo del resultado del domingo,
que si queda muy, muy cerca Abelardo de las Asprilla a Iván Cepeda, tiene una gran opción de articular una segunda vuelta exitosa. Bolivia. Claro. Hay hartos días de protesta y de desabastecimiento, carreteras cortadas, se habla de un posible estado de excepción, militares en las calles. ¿Qué nos puedes contar, Harold, de esa situación? Bueno, mi opinión respecto a Bolivia y lo que está pasando ahora, pero en general, tiene que ver con un cambio de mirada que debemos tener para analizar Bolivia. La protesta social, el movimiento social, el corporativismo y las calles inundadas de protesta en Bolivia, voy a ser un poco claro en esto, es una señal normal, no es una señal anormal. O sea, la política boliviana está configurada por una presión permanente, transversal, de movimientos corporativos, de todo. Es como corporativos de la minería, corporativos del transporte, corporativos de los profesores, pero con agrupaciones que además mezclan un alto grado de organización indígena. Por lo tanto, gobernar Bolivia es muy difícil y gobernar Bolivia necesariamente tiene por elemento central mantener la capacidad de gobierno durante las crisis que no son excepcionales, son más bien permanentes. Por lo tanto, cuando uno lo ve de afuera, dice, bueno, está a puertas de quedar un colapso institucional. Sí y no, sí, porque efectivamente esto nunca se sabe hasta dónde va a llegar, pero no del punto de vista que los políticos bolivianos y la política boliviana y la ciudadanía boliviana no estén acostumbrados a modificar su rumbo a propósito de cuánto más es la protesta social. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, el presidente Rodrigo Paz ha tenido un desgaste bastante acelerado producto de las medidas que ha tomado y, como decimos en buen chileno o en el barrio de Chile, tocarle la oreja a muchos corporativismos. Y eso efectivamente tiene una demostración en las calles. Y tercero, es el gran factor que anda dando vuelta a la situación boliviana, es la situación personal, política y judicial de Evo Morales. Evo Morales ha intentado efectivamente aprovechar la tradicional conflictividad boliviana de la política, que en este caso se está dando naturalmente por el proceso de reforma del Paz, en un activo político de él. Efectivamente, algo logra, pero es ni la sombra el liderazgo de Evo Morales del que tenía hace 30 años atrás cuando se catapultó el MAS al poder. De hecho, el MAS no existe hoy día políticamente. El partido de Evo Morales no existe políticamente, entre otras cosas, porque fue el propio Evo que prefirió matar a los liderazgos que surgieron del MAS para poder mantener cierto control político en el corporativismo que fundaba la base del MAS. Entonces, el presidente Morales, en una situación que ustedes saben muy complicada desde el punto de vista judicial, por acusaciones que tienen que ver con ciertas acciones penales que de abuso de niños o de niñas, y por otro lado algunos casos que están ligados a la administración política de su gobierno, está refugiado en un sector de Bolivia que es el Chapare, y a partir de ahí él elabora un diseño estratégico aprovechándose de la coyuntura política para poder insumar, por ejemplo, pasaportes diplomáticos u otro tipo de cuestiones que le permitan despejar su futuro personal y político. Efectivamente, es una proyección reservada a lo que puede pasar en Bolivia, pero también hay que decir que el presidente Paz ha logrado algo que nunca había sido logrado y que tiene mucha injerencia en la élite boliviana, que es un apoyo cerrado, por ejemplo, de Estados Unidos. Y eso hace que cualquier grupo de poder fáctico en Bolivia piense mucho a poder establecer alguna estrategia de vaciado del gobierno totalmente. Mi opinión es que la fuerza política de estas protestas no son muy similares a las anteriores protestas en Bolivia, son más ligadas al corporativismo, adicionado este tema político de Evo, pero si usted se fija, los liderazgos que están negociando con el gobierno se han desprendido también del liderazgo de Evo. Por lo tanto, hay una crisis política dentro de la crisis política que eventualmente puede ser usada por el presidente Rodrigo Paz para lograr alguna estabilidad en el corto plazo. Ausencia de crisis en Bolivia es muy difícil que ocurra, la crisis permanente en materia de administración del poder y vamos a tener 3 semanas fundamentales
para ver si se logra estabilizar. Bien, pues muchas gracias por este contacto, Harold. Analizamos después el Muchas resultado gracias a de la ustedes. primera vuelta y el reordenamiento para la segunda. Un abrazo, ¿ah? Un abrazo, Gonzalo, un abrazo, Alejandro. Que tenga buen día, que les vaya Harold. muy bien. Gracias. Bueno, ahí estuvimos conversando con Harold Correa, abogado y analista político. 8:25. Vamos con... Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Vamos a conversar... Ya volvimos, Alejandro. Hemos vuelto. Hemos sí, vuelto. Sí. Está un poco desordenado a veces. Sí. Pero está bien. Toque, Viernes, último día de la semana. Nadie Toquecito se va. anárquico los viernes. Así es. A ver, ¿qué tenemos, Gonza? Quiero hablar de que Chile registra por primera vez menos de un hijo por mujer y está peligrando el recambio poblacional. Este tema de la baja de natalidad que se está convirtiendo realmente, yo creo, en uno de los principales símbolos de una crisis que vive el país respecto a que no nos proyectamos como familia, por decirlo así, y esto tiene efectos que se ven en la economía, también en el cuidado de los adultos mayores, en las perspectivas que puede tener cualquier persona a lo largo de su vida. Muere más gente que la que nace. En algunas comunas está pasando eso. Es muy, muy dramático. Dice que los únicos países con una tasa debajo que la que tiene Chile son Corea del Sur, que es 0,75, y Singapur, que es 0,96. O sea, en verdad estamos comparándonos con países asiáticos donde el tema de la tasa global de fecundidad ha sido un problema hace ya varios años. Entonces, obviamente uno dice, ¿qué se podría hacer para mejorar esta situación y cómo lo han encarado otros países a lo largo del mundo? Entonces, mejor expectativa de vida, más seguridad. Exacto. ¿Quién se atreve a formar una familia? Yo converso con jóvenes egresados. Trabajo precario si es que hay trabajo. Muchos jóvenes están egresando de las universidades y no encuentran pega. Gente que tenía trabajo lo ha perdido y no encuentra posibilidad, y son gente mayor, 40, 50. Y mientras más edad tiene, más difícil es encontrar trabajo. La verdad es que Chile no le está ofreciendo a su población un horizonte con mínimas garantías de estabilidad y seguridad. Y eso es falta de visión de país en forma más integral. Bueno, pero claro. ese es un punto para la conversación. Hay un artículo que encontré de un autor que se llama Joe Pinkser. Y él estudió este tema viendo distintas políticas que llevaron adelante algunos países dentro de lo que él indica. Primero, dar dinero a las familias, o sea, subsidios por hijo. Otros son créditos tributarios y ayudas mensuales, o sea, ayuda directa desde el Estado para las personas que ya tienen hijos y para los que quieran tener después. Y dar tiempo y estabilidad. Licencias parentales pagadas, guarderías accesibles, que creo que ese tema es muy complejo acá en Chile. El tema de los jardines infantiles es algo que es realmente caro. Flexibilidad laboral para poder hacerse cargo de la crianza y protección para padres que trabajan a medio tiempo. Este artículo menciona varios ejemplos. Por ejemplo, en Suecia se aumentó la natalidad tras ampliar las licencias parentales. En Polonia se dieron pagos mensuales por hijos y se vio un alza temporal en la tasa de fecundidad. En Alemania y Estonia mejoraron el apoyo familiar y también subieron las tasas. Y en República Checa es el caso más destacado. Entregó ayudas económicas a padres y también expandió los beneficios familiares. Y eso ayudó, según algunos estudios, a que las familias pudieran proyectarse a tener más de un hijo. Porque pasa que las familias tienen solamente uno, porque dicen que finalmente es muy caro. Y antes las familias tenían 2 o 3 hijos. Por ejemplo, 4 y más, yo tengo 2 hermanos de la familia nuclear y bueno, mi papá tuvo 5 hijos y se fue... Hombre productivo. Un hombre productivo, pero está pasando mucho eso, que hay hogares donde hay un hijo único. Y bueno, este artículo él lo hace en referencia a Estados Unidos, donde también hay un problema con la baja natalidad, y él dice que en Estados Unidos se ofrece muy poco apoyo comparado al que hacen otros países
ricos. Y yo creo que esa es la discusión que debería tomar la política chilena, porque finalmente si no hay si no hay nacimientos, después no se puede renovar la fuerza laboral, eso genera un caos en las pensiones. Exacto, nadie impone y los jubilados necesitan de las imposiciones de las nuevas generaciones. Hay un encadenamiento sin duda, Exacto. además del ahorro propio, pero no tiene salida. Y lo curioso es que en Chile tenemos dos políticas: apriete fiscal. O sea, todo lo que tú indicaste, aquí lo están cortando. Y en segundo lugar, pegarle al migrante, cuando son los migrantes los que están sosteniendo, migrante que es joven, que viene a Chile y que nacen niños en Chile, que son chilenos, pero hijos de padres migrantes. En vez de regularizar, cerrarle las puertas, cerrarle el acceso a la salud, o sea, el suicidio colectivo público y evidente. ¿Y han parado en qué? En que la gente anda enojada con todo. Claro. Y le echa la culpa a todo. Anda molesta con todo, porque se ve frustrada, eso es verdad, pero es un poco ciega porque se dispara en los pies. Sí, pues es que si no hay una perspectiva de futuro en el país, la gente no se proyecta y al no proyectarse uno vive el día a día, ¿no? Así es. Los placeres cotidianos, y tener un hijo es una decisión preciosa, lo más lindo. Es una decisión muy linda, pero en este minuto es muy cara. Y la vida está muy compleja de financiar, por lo tanto, yo creo que hay que tomar medidas para que esta situación pueda revertirse en algún tiempo más. Así es. Bueno, 8:31, después seguimos reflexionando de lo que todos saben. Somos un país que no tiene dirección, que ha perdido el sentido, la conducción. Se guía por puros discursos con humo que no tienen consistencia, y eso es lo que convoca. Pero cuando tienen que gobernar, hay humo, y no se gobierna con humo. Y estamos haciendo exactamente lo contrario, quitar beneficios. La gente no va a tener más hijos ni va a crecer la familia chilena. Se habla de la familia, pero se le quitan todos los sustentos, en un país en que la desigualdad es brutal. Y por otro lado, la migración joven, extranjera, que permite que la población se sostenga y haya mano de obra para trabajar en labores que los chilenos ya no quieren, ejemplo, el campo. ¿Por dónde entonces? Claro. Estamos ahí atrapados en la encrucijada. Son las 8:32, vamos a una pausa. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, nuevas voces. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio Usach 94.5. En Enlace Usach aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces.
Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad. Invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Este miércoles 11 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, los medios USACH te acompañan con una cobertura especial por todas nuestras plataformas. Diario USACH, TV USACH y Radio USACH te traerán desde el Congreso Nacional en Valparaíso este importante evento, con entrevistas, análisis, comentarios y opinión para comprender el inicio de un nuevo ciclo político en el país, con las voces, miradas y el contexto de una jornada que marcará el rumbo de Chile. Cambio de mando presidencial 2026 en los medios USACH. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer. Música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5 todos los jueves a las 5 de la tarde. En Al Día con la Música conoce más del proceso creativo de las y los artistas de nuestro país y sus próximos movimientos. Te invitamos a disfrutar de nuevas armonías, acordes y ritmos en la 94.5. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Viene el Día del Patrimonio Cultural 2026, que es una fecha bien bonita porque se abren todas las instituciones que tienen valor patrimonial, porque o sea que está en la historia de Chile, el Museo San Francisco, que hay ahí dentro de la iglesia de San Francisco, que coincide en su creación con el periodo de la conquista y la catedral, claro. Por lo menos el lugar, ¿no? También se pueden visitar los palacios coloniales. Exacto, el Palacio Cusiño, no sé si lo abrieron, es una maravilla. Ese edificio no tiene ninguna comparación con ningún palacete de nuestras oligarquías que vivían en el sector aledaño a lo que hoy es el Parque O'Higgins, que era el Parque Cusiño, ¿no? En su época, porque fue una donación de los dueños del Palacio Cusiño. Ahí hay una serie de otros edificios patrimoniales, pero también hay lugares donde ocurrieron cosas que se preservan en condiciones a veces muy precarias, porque no somos muy afectos a cuidar el patrimonio. Claro. Y eso de la memoria histórica, algunos hablan de ella, pero la mayoría de gente como que es un tema que no está en su agenda personal. Sin embargo, pueblos sin memoria no existen, se diluyen, pierden su identidad y al final terminan en cualquier cosa. Hay que celebrarlo. Y tenemos una persona estupenda para conversar este tema porque habla de lugares y espacios que están y que deben ser retenidos en la memoria de los chilenos y reflexionar sobre eso. Así es, vamos a conversar en esta mañana con María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Muy buenos días, María Fernanda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, querido Alejandro, además. Te echamos de menos, María Fernanda. Oye, primero felicitaciones por el reconocimiento internacional. Cuando tu país no te reconoce y te reconocen de afuera es porque andamos mal. Pero recibir ¿Suele una pasar tremenda... en Chile? Sí. Gabriela Mistral tuvo que recibir premios y honores de premio Nobel y después le entregaron el premio nacional. Nadie es profeta en su tierra, dicen por Claro, ni nada. Oye, ¿qué representa este premio? Empecemos por... es importante. Por las buenas noticias.
Bueno, este premio es un premio muy, muy relevante en España y es para el ámbito de Iberoamérica, Portugal y España. Esta era su 10ª edición, pero se entrega cada 2 años, o sea, lleva ya 20 años, y que entrega el defensor del pueblo, esta figura que nosotros no tenemos mucho, que es muy relevante en Europa, y la Universidad de Alcalá de Henares, que es una de las universidades más importantes y más antiguas además. Y lo entrega además, y se llama así, el Rey de España. Y me lo entregó en la ceremonia, también estaba presente el presidente del Senado y el ministro de Hacienda. Entonces tiene muchísimo valor, mucho simbolismo, pero además es un espaldarazo y un reconocimiento a la labor que realiza el museo de una manera tan profesional, que lleva tantos años en relación a la educación, la conservación, preservación y difusión de la memoria en nuestro país. Ahora, en esta celebración o recuerdo del Día del Patrimonio Cultural, hay muchas cosas que la gente desconoce y que tienen enorme valor histórico. Pensamos más bien en los edificios, pero también hay lugares. Dentro de la labor que ustedes hacen por preservar la memoria, ¿qué lugares consideras que los chilenos deberían conocer? Por lo menos los santiaguinos, porque en regiones hay menos patrimonio que acá, porque salvo naturales, porque lo que no votan los terremotos lo votan las constructoras. En términos de memoria histórica. En memoria histórica, no solo por derechos humanos, sino por hechos en que gestas humanas, gestas de los chilenos, a veces con gente de otros países, por ejemplo, la independencia fue una gesta chileno-argentina. Ni siquiera se hablaba mucho de Chile y Argentina en esa época porque éramos colonia española, pero en fin, para los términos actuales. Yo encuentro que Chile y Santiago guarda tantos tesoros en torno al patrimonio y que, como decías tú antes, no somos afectos a verlo, a valorarlo y lamentablemente destruirlo incluso durante muchos años, muchas décadas, hasta el día de hoy. Entonces, de repente nuestro incluso patrimonio natural es tan rico, diverso, y tenemos tanta suerte de vivir en un país con esa riqueza. También algunos edificios, algunos espacios que nos recuerdan los cerros que tenemos alrededor, el mismo Cerro Santa Lucía, que mucha gente que a mí me llamaba la atención. Hace no mucho hablé con algunas personas que han vivido siempre en el centro o alrededor del centro y nunca han ido al Cerro Santa Lucía. Y el Cerro Santa Lucía, que guarda una historia de hace tantos años, porque además era un cerro que ya los incas y quienes indígenas que vivían aquí lo relevaban y era muy importante. Luego después con los conquistadores y por supuesto porque está en el centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo incorporar esos espacios de vida cotidiana en nuestro horizonte? Yo creo que es muy importante. Y dentro de eso, claro, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es súper importante en ese sentido, porque alberga como archivo histórico el más grande en derechos humanos de nuestro país y guardamos piezas invaluables. Algunas son parte de las memorias del mundo de UNESCO y que en estos días de los patrimonios, por supuesto, vamos a sacar a la luz para que las conozcan, las vean, a veces no las vean muy, muy de cerca porque están guardadas en nuestro depósito. Estamos conversando con María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos en Línea 1. María Fernanda, tú habías comentado de las buenas noticias, pero también tenemos que hablar de las malas noticias y uno de los sectores que se ha visto más afectado con el tema de los recortes que ha llevado adelante el presidente José Antonio Kast es precisamente el Ministerio de las Culturas, con casi 50.000 millones de recortes que por supuesto van a afectar a los museos de nuestro país. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la afectación que tiene el Museo de la Memoria respecto a esta situación? Bueno, nosotros como museo de las instituciones colaboradoras del Estado, que somos parte del ecosistema cultural, tuvimos un recorte parejo del 3%, su mayoría. Fue un 3% que sobre el presupuesto que ya había sido aprobado el año pasado en el Congreso y que nos pilló un poco de sorpresa porque pero lo habían anunciado de alguna manera.
y tuvimos que rehacer el plan de gestión porque en las próximas cuotas de las transferencias ya se ve afectado, donde lamentablemente, claro, hay actividades precisamente las que sacábamos fuera de las paredes físicas del museo, las itinerancias, muestras en regiones y alrededor de la región metropolitana, no vamos a poder hacerlas. Yo espero y esperamos todos que esto sea una política o un hecho contingente de la instalación del gobierno y no sea una política general durante estos 4 años, porque todos sabemos, hay estudios suficientes, ejemplos, que la cultura es parte de la vida cotidiana y de cómo creamos y crecemos en una sociedad más rica, y también que ayuda a dinamizar la economía, ayuda muchísimo en la salud de las personas, física, mental, es una fuente también que ayuda muchísimo en temas de seguridad, en fin. Es aprender de la historia. María Fernanda, una cosa es el Museo de la Memoria, en el que he estado algunas veces, pero también hay muchos lugares de memoria, por ejemplo en Santiago, sin más lejos, en los alrededores de Santiago. Esos lugares que son tan importantes porque ocurrieron cosas tan terribles que de alguna manera queremos tener en la memoria para no repetir, si esa es la intención, finalmente, y aprender, reflexionar de ello, quedan también sin financiamiento. ¿Cómo se financian actualmente? Porque yo he visto bastante precariedad en algunos lugares. Sí, bueno, lamentablemente no tenemos una ley, como país no tenemos una ley de sitios aún. Sin embargo, tienen un presupuesto que emana, y ahí hay algo complejo porque de alguna manera emana desde la Subsecretaría de Derechos Humanos para los sitios, pero los entrega a través del Servicio del Patrimonio. Entonces están en esa discusión precisamente para que vuelvan y el financiamiento sea directamente desde el Ministerio de Justicia. Sin embargo, hay que entender que todas estas iniciativas, hoy en día en Chile hay más de 1000 y tantos sitios de memoria reconocidos. Siempre han partido, en general parten desde la sociedad civil, luego de haber trabajado durante muchos años y de haber recuperado espacios y de hacerse cargo de ellos. Y es verdad que muchos se han hecho cargo de manera altruista y por la convicción que tienen de ese valor patrimonial, histórico que tiene nuestro país, sin recibir mucho apoyo, incluso a veces son bastante hostiles alrededor y con ellos. Claro, y aquí alrededor de Santiago tenemos Lonquén, Paine y varios otros sitios, incluso en Santiago, que se ven de repente afectados por distintos problemas burocráticos administrativos o que han quedado sin financiamiento a la deriva o con muy escaso financiamiento. Para ellos también fue una rebaja y claro, se sostienen con lo mínimo a veces. Y eso es complejo porque es nuestra historia que se pierde, son los espacios que no se pueden conservar, son los archivos que se necesita que mantengan un estándar y una conservación adecuada y que no pueden tenerlo. Y es el trabajo también de muchas personas. En relación a la educación, estos lugares reciben muchísimos estudiantes permanentemente para la educación precisamente en derechos humanos que tanta falta nos hace como sociedad. Una consulta por duda, María Fernanda. En Chile se ha recopilado mucha información sobre el tema de derechos humanos, en la historia. La Vicaría también tiene unos archivos enormes, espectaculares. Es lo que concentró todo el esfuerzo bajo la dictadura militar. ¿Esos archivos se preservan? ¿Dónde están? ¿Los mantiene la Vicaría? ¿De alguna manera se han traspasado al Museo de la Memoria? ¿Cómo se logran mantener? Porque es carísimo mantener archivos porque se deterioran. Así es muy caro y es un trabajo muy acucioso, muy especializado además, muy profesional. Ellos está la Fundación de la Vicaría de la Solidaridad, Fundisol, tienen dependencias en Chesterton, por ahí, y mantienen los archivos. Nosotros también mantenemos una parte de archivos de ellos y también digitalizados. Algo importante que es un trabajo permanente que hacemos y que también, como dices, es muy caro. Todos quienes preservamos archivos, al menos desde el museo, tenemos una fuerte implicancia en
digitalizar los archivos que tenemos o que nos llegan, porque precisamente con el tiempo se tienden a ¿cómo se llama? Las horas de la mañana, a no conservar bien y claro, y las implicancias climáticas, si no están bien adecuadas, también sobre ellos se perjudican. Bueno, te agradezco, María Fernanda, que nos contara. Sí, perdón. Para este Día de los Patrimonios, ¿qué podemos encontrar en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, así rapidito? Rapidito, bueno, vamos a estar abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pasadito. Va a haber los 2 días una feria loica de emprendedoras, mujeres. También vamos a mostrar los tesoros del museo. Tengo aquí una ayuda a memoria. Va a haber un recorrido por la ruta patrimonial del barrio Yungay, por los sitios de memoria y espacios. También hay visitas testimonial en lengua de señas para las personas sordas. Eso es muy importante. A las 11 de la mañana va a haber encuentros con los distintos curadores de arte, con las exposiciones temporales que tenemos. Va a haber conciertos durante toda la tarde del sábado y la tarde del domingo también, con visitas de una escuela carnavalera y encuentros con artistas y la visita al museo, por supuesto, y sus distintas salas. Buenísimo. Muchas gracias por esta entrevista, María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Te deseamos un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Un cariño, Alejandro. Además, esperamos verlos pronto de nuevo por allá. Ok, María Fernanda, un abrazo. Abrazo. Son las 8:51. La última recarga informativa en Línea 1. Vamos con los últimos titulares de esta jornada de día viernes. Europa y la OTAN condenan el impacto de un dron ruso contra un edificio en Rumania. La Alianza Atlántica y la Unión Europea y los países como Alemania, Francia y Reino Unido, Italia, Portugal, España y Hungría condenaron este viernes el impacto de un dron ruso contra un edificio de una localidad de Rumania, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea y fronterizo con Ucrania. El dron ruso impactó en un edificio residencial e hirió a 2 personas en la ciudad rumana de Galati, situada a orillas del Danubio y cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania. Esta no es la primera vez que drones rusos entran en el espacio aéreo rumano o caen en suelo de ese país, pero sí se trata de un hecho inédito que hayan impactado contra un edificio habitado, así que seguramente van a haber más reacciones respecto a esto. Que más que intencional puede ser errores, porque cuando se manda esa cantidad de los drones por un lado y otro, ni hablar. Y vamos también con una noticia del ámbito del deporte. Las hermanas Abraham tuvieron un auspicioso debut y pasaron a semifinales de la Copa del Mundo. Las hermanas Antonia y Melita Abraham tuvieron un estreno buenísimo en la Copa del Mundo de remo. Chile es muy bueno en remo y demostraron su nivel al instalarse en las semifinales del evento que se desarrolla en Sevilla. Deben Así ser que esta chica, porque allá en el sur, sí, incluso bajo la lluvia, claro, están ahí en los ríos. Bueno, así que vamos a estar atentos a cómo les va a las hermanas Abraham. Son las 8:53. La agenda del día en Línea 1. Hoy tenemos agenda bueno, empieza a las 9 horas, se efectúa una conferencia de prensa del INE para dar a conocer los resultados de la encuesta nacional de empleo, periodo febrero, marzo, abril del 2026. Toma 2 meses del gobierno actual, así que algo tendrán que decir. A las 10:30 con un recorrido por el histórico Palacio Patrimonial del Gobierno Regional. Es muy bonito ese palacio, yo he tenido la oportunidad de entrar hasta un costado y de la moneda. El gobernador de Santiago, Claudio Rego, anuncia los detalles del Día del Patrimonio del sábado 30 y domingo 31 de mayo con la tercera versión del Pasaporte al Patrimonio, un ejemplar que reúne los principales monumentos históricos del centro de la capital. A las 12 horas, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, ofrece punto de prensa tras reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para presentar propuestas y apreciaciones respecto a proyecto de ley de sala cuna que podría rescatarse. Está dentro de las concesiones que el gobierno tiene estimado para tirar a la mesa ahí, para conseguir más votitos para su mega reforma.
Y bueno, a las 2:30, en la previa de la celebración del Día de los Patrimonios, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, encabeza la reapertura de la histórica puerta principal del edificio institucional del MIMBU, que conecta el ministerio con la Alameda. Mira, las anchas Alameda se va a encontrar ahí el ministro de Vivienda. Bueno, tenemos que hoy en Cerro Castillo hay novedades también, porque el presidente se fue a Cerro Castillo para preparar su cuenta pública. Van a tratar de desactivar un conflicto interno que tienen, están los complacientes y los críticos, claro. Hay una tensión dentro, y además preparando un mensaje que va a intentar el gobierno a través de él, el presidente Kast, recuperar el protagonismo y hacer una suerte de relanzamiento de su gobierno después de 2 meses en que la cosa ha estado entre Tongoy y Los Vilos. Y bueno, el lunes tenemos una cobertura especial conjunta de los medios de la USACH, el diario USACH, TV USACH y Radio USACH. Vamos a estar presentes en la cuenta pública presidencial 2026, vamos a ir a Valparaíso, se va a desplegar un equipo allá y vamos a estar transmitiendo, vamos a tener el programa habitual de Línea 1 y a las 9 comienza la transmisión especial por la cuenta pública, Alejandro. Oye, ¿y la pregunta del día? Vamos con los resultados de la pregunta del día. Este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio. ¿Cuál es el lugar más emblemático? Nosotros dejamos 3 opciones y la gente emitió su voto. Bueno, a ver, por favor. El 10% contestó que el lugar más emblemático es la iglesia de San Francisco, porque es la más antigua. Se aprobó por Pedro Valdivia junto con la catedral, pero la catedral es posterior. La San Francisco, ahí es donde usted encuentra el mundo colonial en su presencia. Hay iglesias muy bonitas en el centro, me quiero tomar este pequeño momento. Está la iglesia de la Merced, que tiene un jardín que lo abren solamente para este tipo de fecha y uno lo puede visitar. Lo dejo ahí como datito. Tenemos que votaron 10% por la iglesia de San Francisco, 40% votó por el Estadio Nacional como el lugar más emblemático y para bien y para mal. Así es. Bueno, el Mundial de 62, los grandes eventos deportivos y también fue centro de detención, tortura y ejecución. Bueno, ¿y el 50%? ¿Quién? El 50% todos votaron por La Moneda. El Palacio de la Moneda es como un edificio que usted lo ve en cualquier parte y sabe de lo que estamos hablando. Bueno, nos tenemos que ir. Pero viene Rodrigo. Así es, y bueno, viene Rodrigo Alcaíno con el enlace USACH y van a estar revisando el recorrido patrimonial de la Universidad de Santiago, lo que usted comentó al inicio del programa, Alejandro. Ahí estamos. Pásenlo bien, bienvenidos a un buen fin de semana. Chau. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.